Tecnología, queremos darle la bienvenida a este evento académico que nos va a llevar durante 3 días, el día de hoy, de manera presencial, mañana y el lunes, de forma virtual. Saludamos la presencia de todos, su participación masiva en este evento por el 51 aniversario de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. Como primera, creo que lo voy a grabar ahí, Santa. Al doctor Germán Rodríguez para la inauguración del evento. Recibámonos. Fuertes aplausos. Buenos días, director de escuela, ingeniero Elías Ticha, con todos los ingenieros. Seré breve porque estamos ya 20 minutos atrasados. Este seminario lo estamos realizando por el 41 aniversario que cumple el Departamento Académico de Ingeniería Metalúrgica. Y es un seminario que lo hacemos también para que nuestros alumnos, nuestros docentes, puedan tener actualizaciones, mejoras en lo que es tanto metalúrgico como ambiental, y repercute y va a repercutir en el conocimiento de todos nosotros. Por lo tanto, doy por inaugurado este evento y damos inicio a la primera exposición que lo va a presentar el ingeniero Pedro Pablo Nadal. Vamos a dar inicio a la primera ponencia a cargo del ingeniero Dante Silva, representante de Molicop, con mucha y vasta experiencia en el campo de minería, concentración de minerales y todo lo representa la empresa Molicop. Él va a presentar este caso de estudio sobre la medición y control de. Vamos en el uso de la palabra. Muy bien, buenos días, gracias a todos. Vamos a hoy día revisar un tema de optimización en molienda, específicamente haciendo uso de sistemas de medición avanzado y su trabajo integrado con lo que es los sistemas de control automático que tenemos en las plantas, ¿no? Entonces, una breve referencia a la presencia de Molicop a nivel mundial. Todo lo que tenemos ahí marcado, ahí tenemos presencia, ya sea con fábricas, con almacenes o con puntos de distribución. Antes Molicop nació solo como una empresa que fabricaba y vendía bolas, ¿no? De ahí pasamos también a reactivos y ahora también estamos metidos con lo que es tecnología, ¿no? Hace 3 años ya compramos 2 empresas de tecnología. Entonces eso lo vamos a ver acá. Primero, sistema de instrumentación, las mediciones que nos permite hacer, aprovechando la analítica avanzada, de ahí en lo que es la molienda y lo que son las aplicaciones industriales. Hoy vamos a mencionar algunos casos y vamos a dar los valores que ya hemos ido teniendo como resultados en los últimos 2 años. Bien, vamos a revisar primero lo que es el sistema de instrumentación. Es un molino, ahí tenemos uno de nuestros equipos, un slicer, vamos a describirlo con un poquito más de detalle. Acá está. Este podría ser un molino SAP, un molino bolas, pero como vemos por la proporción largo-diámetro, es un molino SAP. Y vemos que tenemos acá el estator, entonces no solo es un molino, sino también tiene motor anillo, ¿no? Y airless. Bien, siguiendo el sentido del flujo de la alimentación de izquierda hacia derecha, el sistema se compone de 5 sensores. En primer lugar, el sensor de la alimentación,
luego el sensor de trueno de descarga y en el cilindro tenemos 3 sensores. ¿Qué son los sensores? Son acelerómetros especiales. ¿Qué nos dan? Nos dan la lectura de vibración que se está produciendo dentro del molino, producto de la trayectoria de la carga dentro del molino, las condiciones de operación, por el diseño del forro, por la forma, por la altura de los relatadores, con su desgaste que va teniendo a lo largo de la campaña. ¿Qué más tenemos? La velocidad del molino, si como en este caso tiene velocidad variable, o si no, producto también va a ser la trayectoria del nivel de olas, del nivel de carga. Y también algo que es bien importante en el tema de la molienda es el tema del porcentaje de sólidos, ¿no? Dentro del molino. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? El sistema funciona, los sensores están adheridos al molino con magnetos de alta intensidad, de tal forma que ante cualquier evento no van a salir fuera del molino, se mantienen. Hay un factor de seguridad de sí, para que se mantenga el sensor en su posición, también la batería y el transmisor. Tenemos un sensor de giro. ¿Qué hace el sensor de giro? Con este pequeño magneto que está fuera, da la vuelta al molino, detecta que ha girado y ahí le dice toda la información que ha recopilado de toda la vuelta que ha dado el molino, las lecturas son cada grado de la circunferencia, o sea, hace 360 lecturas cada sensor, las envía al transmisor y cuando dio la vuelta le dice transmite. Entonces por radiofrecuencia el transmisor envía de su antena a la antena receptora que está cerca del tablero de control de cámara. Entonces le pasa todo el paquete de la información. ¿Para qué se hace eso? ¿Por qué no transmitimos todo el rato? Para ahorrar la batería. Tenemos esta batería que gracias a esta forma de operar puede durar entre 6 a 8 meses. Si no hiciéramos eso, la batería no nos duraría pues ni un mes, ¿no? Entonces, ¿qué ganamos con eso? Adecuarnos a los planes de producción operados en las plantas. Entonces, cada planta para 3 meses, 6 meses, entonces nosotros aprovechamos y ahí hacemos el cambio correspondiente de la batería. La información se recibe acá en el tablero de control. Ahí está la parte del procesamiento de las señales, que es el know-how, que es la parte más importante. Luego, eso lo enviamos por las vías de comunicación, por Ethernet, lo enviamos al sistema de control de la planta. Por ejemplo, lo más usado en las plantas es DCS. Lo enviamos al DCS. Entonces, hasta ahí es la parte de lo que son los sensores. Ahí es resaltarnos, ya los describimos, vamos a continuar. Ya, acá está una vista ya real, para que veamos un poquito más de cerca, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un molino grande de bolas. Acá tenemos un rack de cables, que son los cables de los sensores. Acá vamos a tener el sensor de la descarga del molino. Acá la alimentación está en este sentido. Tenemos el sensor del medio, el sensor de la alimentación. Entonces, los sensores transmiten por los cables la señal con este rack. Este rack también tiene magnetos, entonces también se mantiene adherido al molino. Llegan hasta el transmisor. Acá está la batería y acá está el sensor de giro. Entonces así lo tenemos en el campo. Si se fijan en un detalle, tanto la línea del rack de los sensores, de los cables, como los equipos están en el medio de los pernos de sujeción de los forros del molino, de tal forma que no interferimos con el mantenimiento. El objetivo del sistema es interferir lo menos posible con el mantenimiento del equipo. Ahí hay un poco de detalle del transmisor, de la batería, del sensor de giro que ya dijimos. Acá está más detallado el rack que contiene los cables, detalles de los sensores. Estos son los de los trunnion, de inlet y outlet, que quiere decir trunnion de alimentación, trunnion de descarga. Y acá tenemos un aumento de lo que es el sensor del cilindro, que en realidad son pequeños. Acá a los puntos los podemos ver. Y este es el tablero de control. Acá está la antena receptora, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto eso. Ahora, ¿cómo hacemos el proyecto? El proyecto, las etapas principales son, primero, el análisis de la línea base y recopilamos toda la información de la planta, especialmente de la parte de lo que es la operación y también la de control de procesos. Procedemos a la instalación. En la instalación, todos los demás trabajos se van avanzando antes de la parada. En la parada ya solo vamos a la instalación de los sensores en el cilindro. Y el tiempo neto que nos toma después del bloqueo del molino solo son máximo 2 horas. Después de esas 2 horas ya se libera el molino para que continúen los trabajos de mantenimiento de la parada. Ahí tenemos el comisionado. ¿Qué hacemos en el comisionado? Una vez que arranca el molino, verificamos que las señales están llegando adecuadamente y comenzamos a juntar esa data histórica para hacer el análisis.
sensores directamente nos van a dar, como hemos dicho, la medición de la intensidad de la vibración, pero también nos dan algo más, nos dan el ángulo de impacto, y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, con esa información se aprovecha además para que la planta, en sus siguientes paradas programadas, haga una parada de emergencia, mide el nivel de carga total con las bolas, luego lave el molino, mide el nivel ya solo de las bolas. Con esas medidas nosotros calibramos la información y tenemos una lectura adicional. Ya dijimos que antes teníamos el ángulo de impacto directamente por el sistema, pero lo adicional que nos da al hacer esa calibración es el ángulo del pie de la carga. Vamos a verlo a continuación. Completamos con la parte de entrenamiento y de ahí nosotros procedemos a entregar a la planta una filosofía de control. La planta en su sistema de control automático incorpora esta filosofía de control y una vez que lo pone en pruebas y control automático ya comienza a obtener los beneficios del sistema. Antes solo estaba monitoreando, viendo y el operador en forma manual podía controlar, pero todavía no había el máximo beneficio que es de forma automática. Y continuamos dando soporte a ver qué otra información más pueden ellos aprovechar. Por ejemplo, esto no solo lo usa la gente de operaciones, de control de procesos, sino también la gente de mantenimiento. Los molinos grandes están sujetos a bastantes esfuerzos, algunos de ellos van a lo largo del tiempo sufriendo debilitamiento, sufriendo fisuras. Entonces, con este sistema, eso también les permite a ellos monitorear que el molino no esté siendo sobreexigido y evitar futuras fisuras que podrían ocasionar paradas muy importantes en producción. Entonces, nosotros tradicionalmente, desde hace muchos años, solo veíamos el molino que giraba y solo escuchábamos por sonido y por el sonido teníamos una idea, ¿no? Si estaba más cargado, menos cargado, si estaba golpeando más, menos. Viendo solo por fuera, pero en realidad lo que está sucediendo es lo que vemos acá. Si dividimos la circunferencia en los 360 grados, entonces el sistema, como está adherido en un punto, va a dar toda la vuelta y vamos a tener todas las lecturas. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Lo que nos va a permitir es que este comportamiento de la carga, en el pie de carga, el impacto, si está cayendo en el pie de carga, más allá del pie de carga o dentro, por ejemplo, en los molinos A, hay tendencia a que caiga fuera del pie de carga, ¿no? En los revestimientos, y eso va a ocasionar desgaste, ruptura de revestimiento, ruptura de bolas. En cambio, el molino de bolas es más conservadora, ¿no? Más hacia adentro, entonces tampoco está en el óptimo. Lo otro que vemos, como dijimos, el sistema nos da directamente la lectura de impacto. Eso se convierte, gracias a las mediciones, en un perfil completo de cómo está ocurriendo la molienda dentro del molino. Cada vuelta de molino vamos a tener el perfil completo cómo está sucediendo. Entonces veamos qué casos extremos hay. Tenemos, por ejemplo, qué sucede en la situación normal, ideal, en una molienda estándar. Vamos a tener el ángulo de impacto, que es una lectura directa, está acá, y en este caso justo está coincidiendo también con el pie de carga. Entonces estamos en la mejor eficiencia posible, ¿no? El sistema nos va a dar un nivel de llenado relativo del molino, por ejemplo en este caso nos habla de 80, y también nos dice cómo va el nivel de daño, o sea, de desgaste de los foros. En este caso no está operando normal, tenemos un nivel de 52. Acá vemos 16% de bolas, eso quiere decir que estamos hablando de un molino semiautógeno. ¿Y qué pasa si solo se hace la velocidad y no se hace ninguna compensación? Se aumenta la velocidad mucho. Ese es el cambio que inmediatamente al dar la vuelta del molino nos va a registrar cuánto se incrementó la vibración y en qué puntos. Eso, como también nos da el ángulo de impacto, nos dice, mira, el ángulo de impacto se desplazó hacia la derecha, cambió a 130 grados, pero tu ángulo de pie de carga se ha quedado a 136, entonces ahí directamente estamos golpeando fuera, estamos golpeando los foros en una condición inadecuada. Pero vayamos a ver otro caso. Por ejemplo, ¿qué pasó si subimos mucho el tonelaje y no hicimos nada más? El molino se sobrecarga. Me gusta la sobrecarga, la molienda es menor y lo vemos como que toda la intensidad de impacto bajó. Y ya cuando nos da las variables, ¿qué vemos? El ángulo de impacto ahora más bien se desplazó hacia la izquierda. Y esta es una molienda conservadora como es tradicional en los molinos de bolas. Nos dice, tu llenado se subió de 80 a 87 y tu nivel de desgaste de los foros más bien se redujo a 40, o sea, estás gastando muy poco, no estás haciendo un uso óptimo. Esto es típico cuando ya tenemos los foros gastados, ¿no?
Si no tenemos un control de velocidad variable, ya no podemos compensar, vamos a nomás aumentar el nivel de bolas. Este es el peor caso extremo, una extrema alta vibración, en caso que nos hayamos quedado sin nada de carga y el sistema no hubiera controlado la velocidad. Eso es lo que siempre hay que evitar. Muy bien, pues como ya hemos visto esos casos, vamos a ver acá la comparación. Tenemos la vibración estándar, la buena, con una buena molienda. Acá, por ejemplo, nos dice, ¿no?, el nivel de llenado, el ángulo de impacto. Tenemos en la segunda condición una vibración alta. Ya nos está indicando que nos estaba descargando, que la carga ya está bajando. Entonces el nivel de llenado baja, en este caso a 74, el ángulo de impacto se desplazó, entonces cambia a 130 grados, el pie de carga se quedó acá, se quedó en 136. Entonces la diferencia, vemos que es un valor positivo, tenemos más 6 grados acá. Entonces, a medida que esa diferencia sea más positiva, significa que estamos haciendo mucho mayor impacto sobre los foros, ¿no?, una peor condición. Pero también tenemos el caso de una sobrecarga. Acá no tenemos. Tenemos un 87% ahí del nivel de llenado, que se aumenta mucho el ángulo de impacto, se desplazó hacia la izquierda, el ángulo de carga se quedó en 125 y la diferencia es menos 10. Entonces, si hablamos de una molienda segura, diríamos que es desde la diferencia del impacto en el pie desde 0 grados hasta menos, ¿no?, menos 5, menos 10, menos 20. Ahí estoy conservador, no en lo óptimo, pero sí conservador, ¿no? Pero como veo lo positivo, estoy en una condición grave, tiene que ser corregida lo antes posible. Basta 2, 3, 5 minutos para que yo dañe los foros, para que rompa bolas, eso hay que evitar. Este es un ejemplo, ¿no?, de una sobrecarga exagerada. Y esto, todas estas condiciones, la muy alta vibración y la muy baja, son las que tenemos que evitar para buscar la molienda óptima, ¿no? Si eso lo decimos en las curvas de molienda, vamos a tener un llenado del molino, cuando está vacío, cuando está con bajo llenado, cuando está en el llenado óptimo, cuando está sobre llenado, y cuando está en una sobrecarga total. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver cómo va a ir cambiando el tonelaje, que es la curva roja, la curva de potencia y el tamaño del producto. Sabemos por la teoría y se ha verificado en las plantas que cuando ya el nivel de llenado es muy alto, la potencia comienza a bajar. Ese es producto porque el brazo de torque entre el molino se reduce, ¿no? El centro de la carga hacia el centro del molino, la distancia es menor. Entonces tenemos menor brazo de torque, por lo tanto el molino genera menos potencia. Al generar menos potencia, va a moler menos. Entonces, ¿dónde está el óptimo? Está en la buena vibración, en ese rango de vibración bueno que tenga la molienda. Y las condiciones extremas que tenemos que evitar. Entonces vamos ahora a la parte de aplicaciones. Este es uno de los ejemplos de aplicaciones que hemos tenido. Este es un molino semiautógeno. Acá vamos a tener las semanas de operación. En este caso, el juego de foros les dura 24 semanas. Acá tenemos primero el ángulo de impacto. Vemos que al comienzo estábamos alrededor de 135 grados. ¿Y cómo lo hemos mantenido a pesar de que el levantador de los forros ya se iba gastando? Lo hemos mantenido aumentando el control automático la velocidad del molino. Pero acá ya se llegó a la velocidad máxima. Entonces, como ya se llega a la velocidad máxima, ya no podemos compensar más el ángulo de impacto. Y ya se comienza a desplazar a la derecha y aumenta su valor, ¿no? Perdón, en este caso se está desplazando hacia la izquierda, porque estamos en el caso que ya se gastó. Como se gastó, se desplaza a la izquierda, aumenta el valor. Viendo la circunferencia, sería hacia la izquierda. Como ya no hay compensación, ya llega a la velocidad máxima, simplemente cada vez tengo menor eficiencia en molienda, cada más. Y por eso ya se tiene que ir al cambio de foros. Entonces, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Este que es uno de los mejores ejemplos, ahí hemos tenido hasta 7% de incremento de tonelaje. Vamos a ver otros. Nosotros ya hace varios años que hacíamos las simulaciones DEM para ver justo la trayectoria de la carga, para analizar la potencia, para analizar los esfuerzos, ver en qué zonas había más aporte de energía, con qué tamaño de partículas había más aportes de energía. Una simulación DEM lleva fácilmente, dependiendo de la complejidad, unas 4 o 6 horas. Una sola simulación donde simulo una sola condición. En cambio, como el Mini Slicer es un instrumento de medición en tiempo real,
todo el tiempo nos dice lo que está pasando. Pero agarramos y hicimos simulaciones para verificar que si lo que dice la teoría, recordemos que el método de elementos discretos incorpora todo lo que son los fenómenos de transferencias, efectivamente es lo real, lo que vemos con los instrumentos reales, y lo hemos hecho. Acá, por ejemplo, hemos hecho simulaciones de cambiando la velocidad, lo hemos medido con el Miller Slicer esos cambios de velocidad, y las simulaciones nos daban estos ángulos de impacto, y cuando hemos hecho las mediciones reales, hemos visto que sí, efectivamente, tienen buena relación con la realidad. Entonces, la simulación con este instrumento se ha comprobado que es una buena herramienta, ¿no?, para poder hacer análisis. Pero lo ideal sería que todos los molinos tuvieran este tipo de sistemas basados en la medida de la vibración. Históricamente, antes que se usaban los sistemas basados en sonido, ¿no?, los impactómetros. Pero el sonido, ¿qué problema tiene? Está sujeto a más interferencias que la vibración. Entonces, interfiere, por ejemplo, los sonidos de los otros molinos que están cerca. En cambio, la vibración no. Y la medición del sonido era indirecta, ¿no? Teníamos micrófonos fuera del molino. En cambio, acá tenemos el sensor, el acelerómetro pegado al cilindro. Por eso, todas esas razones es mejor. Otros casos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, detección de taponamiento y de niveles altos de desgaste del revestimiento. En los molinos semiautógenos tenemos el problema de que cuando tenemos condiciones de alto impacto, que sea la relación de lo que es las bolas de la carga mayor de 0.61, y si tengo más velocidad y si tengo forros nuevos, voy a romper bolas. ¿Y qué pasa con las bolas que se rompen? Que ya no se desgastan como las otras bolas en forma normal, es semiesférica, sino ya se gastan en forma de cuña, porque han sido rotas, ¿no? Esas formas, las bolas rotas en forma de cuña, se siguen gastando, ¿y dónde se quedan? Se quedan en los slots de la parrilla interna del cuño no sale. Porque una bola gastada normalmente, como es semiesférica, sí pasa la parrilla, pero estas que ya tienen forma de cuña tapan la parrilla. Entonces, ¿cuándo pasa el problema? Cuando hay mucha y ya tapamos más del 30-40% de la parrilla, ya se comienza a restringir la descarga de tonelaje. Entonces, el sistema nos ayuda a prevenir esos eventos porque nos detectan, y al ya detectarlos, al estar incorporada la lógica de control automático, que eso es distinto para cada cliente, ya previene esas condiciones y evitan esas pérdidas. Entonces, así vamos a optimizar. Entonces, pasando a las conclusiones, tenemos para la optimización la medición. Ahora sí tenemos buenos sistemas confiables que nos dan mucha más información de lo que teníamos antes. Entonces, al incorporar en las filosofías de control esto, ya estamos obteniendo la optimización. Entonces, estas son las vistas que nos da el sistema con todo el perfil de la intensidad de las vibraciones de cada vuelta del molino. Esto se incorpora al control. ¿Y qué cambiamos? Cambiamos el tonelaje, más o menos tonelaje, para compensar el tema de que estemos manteniendo la molienda dentro de los rangos óptimos. Cambiamos velocidad cuando es posible, si hay velocidad variable. Si no hay velocidad variable, trabajamos con tonelaje y con porcentajes solos. En todos los análisis que hemos visto que la variable operativa que tiene más correlación con la molienda es el porcentaje solos. Entonces, es importante mantenerlo dentro del rango óptimo para la molienda. Un porcentaje de solos muy alto o uno muy bajo nos van a perjudicar. Uno muy bajo va a tener demasiada intensidad de vibración y va a ocasionar daños. Uno muy alto, vamos a perder la eficiencia de la molienda, nuestro tamaño de producto se va a engrosar, nos va a restringir el tonelaje. En resumen, en reducción de consumo específico de energía en las aplicaciones reales, acá en Perú, que tenemos 4 sistemas instalados, y en el mundo que ya hemos instalado 50, hemos obtenido reducciones de consumo específico de energía verificados desde -1 hasta -14%. Los incrementos de tonelaje, también verificados en todas las aplicaciones industriales, hemos tenido incrementos desde +1 hasta +7%. Y en algo que importa mucho porque perjudica la operación y es bien importante para el mantenimiento, es la reducción de los impactos directos en los foros. Ahí hemos tenido una reducción de menos 77%. Todo esto cuando se incorpora el Miller Slicer a los sistemas de control en forma automática. Muchas gracias.
ese manejo, ¿no?, diario que digamos, el seguimiento diario, ¿hay alguna situación que perjudique? No directamente, los sensores han sido diseñados para el ambiente industrial, para lluvia, para humedad, para pulpa. No hemos tenido, en lo que es sensores no hemos tenido ningún problema que sea por desgaste, por fatiga. Lo que sí, por ejemplo, puede suceder es el tema de la comunicación. Como es basada en radiofrecuencia, ahora en las plantas hay muchísimas más usuarios y redes que usan la radiofrecuencia, incluidos los celulares, ¿no? Entonces, sí puede llegar a haber una interferencia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos disponibles como 8 canales. Entonces, tenemos que buscar, hacer un análisis del espectro de estas interferencias y irnos al canal que tenga menos interferencia. Eso sí es algo que puede suceder, pero en casos extremos, que digamos que hubiera demasiada interferencia y que no pueden eliminar eso, digamos que sea por equipos propios de la planta y no porque hay gente que está caminando por ahí con su celular, lo que se usa es como para el control automático necesitamos una señal que no esté sujeta a las interferencias. En esos casos, que son muy pocos, agarramos y aprovechamos usar la señal de los sensores que son fijos, los de túnel de alimentación y túnel de descarga del molino, los descansos. Como esos van cableados, entonces no están sujetos a la interferencia de radiofrecuencia. Eso podría pasar. Lo más importante además es el cuidado con el cambio de la batería, cambiarlo cada 6 meses. Y en los mantenimientos también podría haber, ¿no? Como la gente de mantenimiento hace bastantes trabajos, ellos sí podrían dañar un componente, ¿no? Eso sí podría pasar. O sea que la tendencia de la vibración no afecta al equipo sensor, porque hay que pensar, como usted nos ha explicado, sí, las bolas a veces en un momento determinado puede ser el molino algo vacío y la vibración es fuerte. Sí. Y hay que ver otro campo, ¿no?, de la anisotropía de los metales. En algunos sí. casos va a haber, ¿no?, cambios microestructurales, diríamos ahí. Sí, sí, estos acelerómetros son muy buenos y son muy sensibles. Justo lo que usted menciona, voy a decirlo. Por ejemplo, hablemos de la lectura adimensional. Digamos que la vibración normal de un molino está en 1,5 millones como señal, como intensidad de señal. Entonces, cuando hemos visto esos casos que se quedan sin carga por alguna razón, entonces la vibración aumenta, llega a casos que llegan a aumentar hasta 2 millones, 3 millones, 4 millones o más. Entonces, sí es bastante fuerte el cambio que hay. Sí se detecta eso. Hasta ahora, en ninguno de los molinos que hemos tenido ningún problema en el sensor, pero sí hemos sido capaces de hacer esas detecciones. Inclusive, por ejemplo, los molinos semiautógenos tienen un rango de operación más alto. Ellos trabajan 2 millones. Algunos molinos que tenemos, que son los que más fuerte golpean, trabajan hasta 4 millones de intensidad. Y lo que también hemos visto es la sensibilidad, la precisión, en el caso de cuando se hace el cambio de material de los foros. Ustedes saben, ahora en los molinos de bolas ya también se está cambiando a los foros híbridos. Los híbridos tienen bastante caucho, entonces la intensidad de vibración baja bastante. Entonces hemos visto de que si está operando el molino antes del cambio en un rango de vibración alrededor del 1,5 millones, cuando cambia a los foros híbridos baja menos de 1 millón. Y eso lo detecta el sistema. Entonces es bastante sensible y sí tiene buena confiabilidad. Bien, gracias.